Porque hoy el título de todos los medios de comunicación es lo que ocurre desde la bolsa de Tokio en adelante, ¿no? Porque son las primeras que abren Sí. y se habla de un lunes negro. Se habla de un lunes negro, sí, ahora vamos a hacer un repaso completo porque hubo repercusiones ya durante el fin de semana en Europa por los aranceles, esta guerra arancelaria que plantea Donald Trump, que en definitiva en realidad es una guerra directa con China. Eso después tiene repercusiones a nivel global y en todos los mercados, pero en definitiva es una guerra entre dos gigantes, ¿no? Que se están disputando un poco el poder, cada uno con sus formas y su política exterior, pero en este caso lo que vemos es un cambio de época donde Donald Trump apunta a una era más proteccionista para reactivar la cuestión industrial en un Estados Unidos que ya venía en decadencia y que va a ser muy difícil, más allá de las estrategias que implemente Donald Trump, poder recuperar ese dólar predominante que ya queda en evidencia que, por más que muchos lo nieguen, estamos en el mundo de la multipolaridad. De todas maneras en una transición, pero estos son manotazos de ahogado que vamos a ver cómo le sale a Donald Trump. Trump estuvo jugando al golf y tuvo un momento de charla con los periodistas y le preguntaron cuál es su umbral para la caída del mercado. No le gustó la pregunta. No le gustó y dijo, creo que su pregunta es una tontería. No quiero que nada baje, pero a veces hay que tomar medicamentos para solucionar algo. Claro. Serían como medicamentos los aranceles, Sí, ¿no? medicamentos, más allá de que uno puede estar, digamos, a favor o en contra del proteccionismo, el tema acá es que Estados Unidos busca proteger sus intereses en este contexto, ni más ni menos. El tema es, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿No? Sí. Como decía Merino, paraíso liberal en un mundo que va para otro lado, básicamente. Bueno, esa es otra discusión. Pero antes de ir más a fondo y con las repercusiones, quiero arrancar por un tema que por ahí queda un poco de lado, siempre queda de lado en realidad en los medios occidentales, pero que es grave porque tiene que ver con lo que pasa en la Franja de Gaza, ¿no? Todo lo que involucra a Israel es grave porque sabemos que hace tiempo ya que están llevando adelante un genocidio contra un pueblo que sigue sufriendo las consecuencias de esta violencia que no se detiene, a pesar de los intentos de llegar a un alto el fuego que se consiguió. Luego unilateralmente Israel decide retirarse y al menos en este fin de semana 44 personas murieron. Estamos hablando de una decena de mujeres y niños sobre todo durante la noche del sábado y la mañana del domingo, después de el ataque por parte de Israel, que fue en definitiva una respuesta a los ataques con cohetes de Hamas que afectaron a varias zonas. Se lanzaron cerca de 10 cohetes y si bien la información es muy sesgada en este caso porque bueno, Israel comunica lo que le conviene, si bien dijeron que la cúpula de hierro logró interceptar la mayoría, lo cierto es que también afectó varias zonas y todavía no hay demasiada información de la cantidad de si es que hubo muertos o heridos en Israel, pero afectó la zona de Ashkelon y se reportó como mínimo sí hubo 3 personas heridas. ¿Por qué se dan estos lanzamientos de cohetes desde el lado de palestino, desde la Franja de Gaza? Bueno, básicamente porque Israel cuando se retira de la tregua lo que hace es volver a bloquear el ingreso de ayuda humanitaria. Y además de eso, obviamente se termina la negociación por los rehenes que todavía siguen con vida y están en manos de Hamas y las familias, los familiares. Hace rato también vienen pidiendo, bueno, que se retome el diálogo, que se retome el cese al fuego para poder recuperar a sus seres queridos. Bueno, esto a Netanyahu no le importa lo más mínimo. Hace rato que demostró que no le importan ni siquiera a los propios compatriotas. Lo que busca, en definitiva, es el favor de un Donald Trump que, dicho sea de paso, y acá abro paréntesis, aplicó unos aranceles importantes también contra Israel, del 17%. O sea, por encima del 10% base que aplicó contra todos los países de mínima. Bueno, contra Israel fue un poquito más allá. Y de hecho está Netanyahu en Washington, se va a reunir nuevamente con Donald Trump para hablar de aranceles, pero también, bueno, de cómo continúa el apoyo de Estados Unidos a Israel en este contexto, en esta etapa que es bastante complicada. Después voy a hablar acerca también un poco de Irán, lo que está pasando, porque vuelve a caldearse una zona que después del cese al fuego se había de alguna manera relajado la situación
a ver, en un mínimo, obviamente, ¿no? Porque la realidad es que todos los días seguía muriendo gente, pero hubo unos días de respiro, sobre todo para la Franja de Gaza, y ahora otra vez estamos viendo una escalada de las tensiones. Pero quiero que escuchemos ahora. Estoy viendo que hoy se reúnen Netanyahu y Trump. Así es, ya viajó Netanyahu a Washington y va a haber una reunión entre ambos mandatarios. Vamos a escuchar a Mark Botenga. Él es un eurodiputado del bloque de izquierda que, sí, habló en el Parlamento y apuntó contra Kaja Kallas, que recordemos es la representante diplomática de la Unión Europea, que estaba presente allí, y ahí marca un poco esto de la doble vara, porque acá también se juega muchísimo justamente la hipocresía de un occidente respecto de Israel. Cuando hablamos de estos sectores que tanto les gusta hablar de la diplomacia internacional, de las Naciones Unidas, de la Corte Penal Internacional, obviamente que respetan siempre y cuando vaya en línea con sus intereses. Si no, no. La Corte Penal Internacional, por ejemplo, cuando dicta orden de captura contra Putin, todo el mundo aplaude y espera que todos los países acaten la orden en caso de que Putin ponga un pie en territorio donde hay acuerdo con la Corte Penal Internacional. Y después, cuando Netanyahu también tiene una orden de detención, puede pasearse libremente por el mundo y no pasa absolutamente nada, incluso en los países que adhieren, están bajo jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Bueno, esa doble vara la marca un poco este eurodiputado, que en la cara le dice lo siguiente a Kaja Kallas. Alta representante, primero que todo, usted es la ministra de Exteriores de la Unión Europea. Ya sabe que la Corte Internacional Penal ordenó el arresto de los líderes israelíes. Y aún así, usted va a Israel, y sus primeras palabras son: somos muy buenos socios. Alta representante, ¿en qué son ustedes buenos socios? ¿En crimen? ¿En genocidio? ¿En limpieza étnica? Sus palabras son una vergüenza para la Unión Europea. Jamás deberían de pronunciarse. Bueno, encima ahí en la cara, ¿no? De esta Kaja Kallas, una figura realmente oscura dentro de lo que es la élite de Bruselas, porque en este momento, aparte, Europa lo que busca es básicamente entrar en guerra con Rusia. Kaja Kallas es una de las voces cantantes de esa escalada, ¿no?, de la tensión con Rusia. Pero en el caso de Israel, obviamente, completamente alineada. Vamos a escuchar ahora a Benjamin Netanyahu, hablando sobre esta reunión que va a tener con Donald Trump. Antes comento que, porque empieza a verse en los medios de comunicación occidentales, ya es difícil de tapar la impunidad con la que opera Israel, que el pasado 23 de marzo se conoció un bombardeo, un ataque israelí sobre un grupo de ambulancias que iban a asistir heridos en la Franja de Gaza, esto del sur de Gaza, 23 de marzo. Ahí murieron 15 paramédicos, 15. ¿Qué dijo Israel cuando se dio el ataque? Que abrieron fuego porque el convoy se acercó sospechosamente en la oscuridad, sin luces delanteras ni intermitentes. Hoy se reveló, gracias a las imágenes tomadas de uno de los médicos que iba en la ambulancia, grabando con el celular, que estaban todas las luces de las ambulancias prendidas. Uno cualquiera ve las imágenes y ve ambulancias yendo a socorrer a los heridos. Bueno, en esas condiciones es que Israel deliberadamente apunta, dispara y mata a 15 paramédicos. Así que ya es muy difícil, ¿no?, de tapar la realidad de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Apuntan directamente contra el personal médico, para que encima lo más perverso de todo esto es a sabiendas de que hay mucha gente que necesitaba asistencia urgente, ¿no? Apuntaron directamente contra las ambulancias y se ve hoy en día en las imágenes que fue a propósito, gracias al celular de una de las víctimas que murió en este atentado, hay que decirlo, terrorista por parte de Israel. Se conoció entonces la verdad, que era mentira, que se acercaban sospechosamente en la oscuridad y que fueron confundidos con terroristas. Esto publicado en pocos medios, además. En pocos medios, pero aparece, por ejemplo, en la BBC News, ¿no? O sea, ya a un punto donde, digamos, es difícil ocultar la situación, pero aparece ya en los medios occidentales. Ahora, por el momento, no hubo respuesta de Israel, pero la realidad es que, hay una decisión, ¿no?, que se toma conscientemente para apuntar contra los médicos y contra cualquier tipo de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Se busca el exterminio total de una población, la limpieza étnica.
Pero bueno, vamos a escuchar lo que decía el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la reunión que va a tener con Donald Trump. Puedo decirles que soy el primer líder internacional, el primer líder en reunirse con Trump sobre un tema importante para la economía israelí. Hay un gran número de líderes que desean hacer lo mismo en relación con sus economías. Creo que eso refleja el vínculo personal especial, así como los lazos especiales entre Estados Unidos e Israel, que son tan importantes en estos momentos. Bueno, vamos a ver qué surge de esa reunión, porque claro, el tema son los aranceles en principio, pero después la cuestión geopolítica. Estados Unidos está completamente implicado, está queriendo amenazar a Irán, ya lo hizo, le dijo a Irán Donald Trump, o se sientan a negociar un acuerdo nuclear o van a sufrir las consecuencias. Digamos, amenaza directamente con un ataque contra Irán en un contexto muy complejo, porque la pregunta que se hacen muchos es ¿qué está haciendo Irán con el uranio? Está enriqueciendo uranio, probablemente para la construcción de una bomba nuclear. Esto Irán lo niega, pero los niveles de enriquecimiento de uranio digamos, sobrepasan los usos civiles, con lo cual claramente Irán es un país que está muy vulnerable en este contexto, y ante la posibilidad de un ataque, lo que ya salieron a decir desde Irán es vamos a responder. Y también le dijo a todos los países limítrofes que cualquier ayuda que haya, tanto para Israel como para Estados Unidos, de facilitar, por ejemplo, el uso del espacio aéreo para atacar Irán, van a sufrir consecuencias. Con lo cual, digamos, siempre es un terreno muy complicado. Cualquier cosa puede desencadenar una guerra a gran escala en Medio Oriente, pero en este momento en particular está como particularmente peligroso todo, ¿no? Se trasladó el foco de Ucrania a Medio Oriente, claramente. Claramente. ¿No? Y acá lo que busca Trump, acá Trump sí está, de alguna manera, suele ir al choque, fue al choque con Irán, pero la respuesta no fue la esperada. Irán lo que dijo es, a nosotros no nos amenaza nadie, si nos atacás, vamos a atacar y vamos a responder. Hay que ver si después, por atrás, hay conversaciones indirectas para tratar de bajar un poco el nivel de tensión, pero la realidad es que está bastante complicada y puede haber algún tipo de respuesta en el corto plazo. Sigamos escuchando, ahora vamos a ir para Francia rápidamente, porque habló Macron que está en Egipto. Está de gira, Emmanuel Macron, buscando reactivar un cese al fuego en Israel, entre Israel y Hamas, y lo que dice es hay que garantizar la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y a largo plazo hablar de la solución de los dos estados. Así que busca también posicionarse como un líder dentro de los líderes europeos con cierta llegada en Medio Oriente. Escuchemos lo que decía Emmanuel Macron sobre el tema arancelario, en este caso apuntando contra Donald Trump. La decisión que fue anunciada esta noche es una decisión brutal e infundada. Es infundada porque no se corrigen los desequilibrios comerciales imponiendo tarifas, y las bases de la teoría económica muestran lo contrario, especialmente cuando los desequilibrios no tienen en cuenta los servicios digitales, por mencionar solo algunos. En el fondo, esta decisión afectará a todos los sectores de nuestras economías. Bien, ahí lo escuchaban entonces a un Emmanuel Macron que es parte de una élite de Bruselas que todavía no saben qué es lo que van a hacer. Eso te iba a preguntar. En realidad, la gran pregunta de todo esto, obviamente nosotros estamos en el fondo, ¿no? Con Milei, pero los europeos están muy complicados. ¿Están complicados y por qué? Se rompe la alianza de posguerra que se fue profundizando entre lo que sería el bloque anglosajón y la Europa continental, ¿no? Sí, porque Europa está en un momento donde no le quedan muchas cartas para jugar. El bloque europeo ya de por sí es bastante proteccionista, ¿no? Más allá de que últimamente se abren a la financiarización, el globalismo y demás, sí lo que tienen son aranceles básicamente. De hecho, el Mercosur hace rato que está intentando cerrar un acuerdo y no lo logra. Ahora, no tiene relación con Rusia, no tiene problemas en ir en contra de China. De hecho, hasta hace poco, previo a los aranceles de Trump, buscaban aumentar los aranceles contra China porque consideran que es una práctica desleal el ingreso de autos baratos chinos eléctricos al mercado europeo. Pero ahora,
cuando su principal socio esté imponiendo aranceles muy fuertes, recordemos que Europa le aplicó un 20% de aranceles, Sí. ¿qué va a hacer Europa? No sé, porque la realidad es que no tiene mucho de dónde agarrarse. O negocia con China, o vuelve a negociar con Rusia para tener gas barato, o busca la manera de complacer un Donald Trump, que no sé qué es lo que quiere en definitiva de Europa. Europa es tema menor para Trump, digamos. Trump está enfocado en los grandes rivales, China primero, y después quiere buscar algún tipo de acercamiento con Rusia porque entiende que es la manera de ir contra China también. Europa no corta ni pincha en este contexto, básicamente. Ahora, algo van a tener que hacer. El tema es que internamente hay una fractura muy grande porque si bien tratan de presentarse como un bloque homogéneo, la realidad es que no hay consenso sobre qué hacer en este momento. Algunos dicen, bueno, aplicamos la misma, digamos, la reciprocidad, otros dicen no, es contraproducente porque nos aleja todavía más de un Estados Unidos cuando necesitamos el apoyo para la cuestión ucraniana. Así que está por verse, vamos a ver dentro de poco seguramente va a haber algún tipo de respuesta, pero lo cierto es que Europa va a tener que buscar alguna solución alternativa que no involucre directamente a su principal socio, hoy alejado porque está Donald Trump en el gobierno y Bruselas no tiene de dónde agarrarse. Así que vamos a ver cuáles son las repercusiones. Acá estoy viendo que la Unión Europea va a imponer aranceles a 28.000 millones de dólares en 28.000 millones de dólares en productos estadounidenses en respuesta a los aranceles de Trump. Esto es todo de último momento. Sí. Publica Ámbito Financiero. Bueno, hay que ver, ¿no? Me parece que una de las cuestiones es cómo esta crisis se va a ir resolviendo en el marco de un nuevo orden que se va imponiendo y donde Estados Unidos, hoy estamos a 7 de abril. Sí. El 10 de abril arrancan los aranceles de China para con los productos de Estados Unidos. Uno se pregunta qué va a hacer, por ejemplo, Elon Musk. Es que no sé si va a estar tan cerquita del gobierno de Estados Unidos o se va a ir apartando. Porque Elon Musk tiene sus fábricas en China. Claro, Elon Musk tiene que hacer lo que le está pidiendo Donald Trump a las empresas, a las grandes empresas, que es vengan a Estados Unidos. Pero no conviene. Pero si no conviene, no conviene. Es así Ahora, de sencillo. lo que nos decía Gabriel Merino, que en China se prohibieron las inversiones de empresas yanquis. Las que están, ya están, pero no van a poder haber nuevas inversiones. Uh-huh. Ahora, el tema es que, y en la charla que tuvimos con Gabriel la semana pasada, charlábamos sobre, ¿qué hace al valor de algo, ¿no? De una mercancía? Esto ya lo explicó Marx en el siglo XIX. Es el tiempo socialmente necesario para producirla. Claro. Los chinos ganaron la carrera. ¿Pueden los Estados Unidos afrontar como hegemón? Bueno, claramente no. Se tiene que ir acomodando en un nuevo orden mundial donde Trump lo que está diciendo es cierto. Vamos a traccionar un Estados Unidos industrial. Para eso, una de las cuestiones que analizaba Gabriel es vamos a devaluar el dólar. Uh-huh. Eso va a impactar en la Argentina. O sea, Claramente. creo que la síntesis que tenemos de todo esto, que a nosotros se nos va a complicar la cosa. Hay un dicho que dice estornudan no sé dónde y no se resfría todo el mundo. Bueno, creo que estamos en un momento con las defensas recontra bajas y cualquier cosa va a tener un impacto negativo claramente en una Argentina que, está atada a lo que sucede a nivel global y sobre todo porque no hay una estrategia concreta. El alineamiento es ideológico, el de Javier Milei, y hoy por hoy no conviene. China le está ganando a Estados Unidos en su propio juego. China aprendió a jugar un juego que proponía Estados Unidos y hoy le gana. Uh-huh. Estados Unidos recula, vuelve el proteccionismo y China se posiciona como hoy es la potencia que está garantizando la libertad de comercio a nivel global. Vamos a ver si a partir de ahora algo cambia o no, pero todavía falta mucho por ver. Esto recién arranca. El discurso de Xi Jinping, lo hemos charlado aquí en el programa, cuando se inaugura el puerto de Chancay, en Perú, al norte de Lima, es un discurso globalista. Claro, sí. El problema es que si, por ejemplo, acá en la Argentina queremos producir, tenemos que protegernos, porque a todo esto, los productos que no encuentren otros puertos van a venir a la Argentina. Ni hablar. Guay con la industria, con lo Pero que nos así como queda. China tiene esa postura a nivel global, sí tiene otra separa de otra manera a nivel interno y sabe bien cómo administrarse, ¿no? Para garantizar el crecimiento. Bueno, veremos si... Mirá, Fundación Observatorio PYME decía el viernes pasado,
cayó 23% en el mercado interno la participación de las pymes industriales. Esto en un año, en 2024. Bien. Estamos en punto de partida, se viene la lluvia. Pelli, ¿ya empezó a llover? ¿Todavía no? Tranqui todavía. Bueno, 17 grados 9 la temperatura actual, 20 de máxima para este 7 de abril. 76 el porcentaje de la humedad. Por la mañana el servicio meteorológico dice lluvias aisladas. Por la tarde lluvia, a la noche chaparrones. Así que arrancamos la semana con lluvias. Una pausa y seguimos.